con verbos, sustantivos, etcétera, que le llaman logosilábica, porque tiene signos, logos, que representan ideas o palabras, pero también luego silábica, con elementos que forman cartuchos y que permiten indicar, por ejemplo, cuál es el papel de la palabra en la oración. Todo esto permea a Mesoamérica. Hay muchísimas ciudades mesoamericanas. Simplemente en el área maya yo creo que son decenas de centros, ¿verdad? No solamente ceremoniales, son centros urbanos. Y luego la gran metrópoli de Teotihuacán. Nosotros los mexicanos somos herederos de esa civilización mesoamericana y de la civilización del cercano oriente y de Egipto, a través de que pasó a Grecia, de que pasó a Roma, que la enriquecieron también, y luego pasó a España, y pasó a las Galias, y pasó a Britania, y a través de España tenemos esa otra herencia. Yo les digo a mis alumnos, tenemos una gran herencia cultural. Si nos va mal a veces, es por otra causa, ¿no? Por flojos y por corruptos, así que es la lección que yo saco. Mesoamérica es un ámbito extraordinario. Yo les digo a mis alumnos, tenemos una gran herencia cultural. Si nos va mal a veces, es por otra causa, ¿no? Por flojos y por corruptos, así que es la lección que yo saco. Mesoamérica es un ámbito extraordinario. Precisamente fue en 1943 cuando el doctor Paul Kirchhoff estableció el término Mesoamérica, precisamente refiriéndose a una gran área, una superárea, que tenemos uno de los mapas en que se puede ver el área que cubría, o sea, parte de México, una parte de Centroamérica, y en donde se dieron estas civilizaciones a las que ha hecho referencia el doctor León Portilla. Yo quisiera entonces preguntarle a Sara Ladrón de Guevara, precisamente, que nos ilumine un poco con respecto a esta presencia olmeca en lo que es hoy Veracruz, Tabasco y demás, ¿no? Sara. Claro, pues efectivamente, creo que la gente a veces no tiene conciencia del largo periodo histórico que vivió Mesoamérica. Muy a menudo cuando la gente habla de Mesoamérica, Mesoamérica prehispánica, pensamos inmediatamente en los aztecas o en los mayas, y poco tiene conocimiento de esa diversidad enorme que se dio en esta área mesoamericana, y a veces no se da cuenta de la lejanía temporal que hay, por ejemplo, desde los aztecas, que son los que se encuentran los españoles cuando vienen a la conquista, con los olmecas, que son 3,000 años, y 3,000 años es muchísimo tiempo. Claro. Entonces, ¿por qué hacemos una hilación y por qué si Kirchhoff definió Mesoamérica solo para el siglo XVI, por qué lo podemos jalar este término y seguir hablando de Mesoamérica 3,000 años antes? Porque ocurre que reconocemos una unidad de pensamiento en que encontramos que podemos entender a los olmecas porque conocemos de los aztecas. Finalmente, de los olmecas no hay documentos escritos. Entonces, lo que sabemos de Mesoamérica prehispánica es en buena medida lo que los cronistas españoles dijeron en lenguas europeas. Y lo que describieron de los aztecas, lo que explicaron de los mayas, de pronto toma sentido cuando los arqueólogos excavan y encuentran piezas arqueológicas que representan conceptos, personajes, deidades, que tienen algo en común con esas culturas de 3 milenios posteriores. Entonces, justamente, si se puede reconocer a este foco civilizatorio en los olmecas, es porque es por primera vez, es lo más antiguo, que mantiene una unidad cultural, que mantiene una unidad iconográfica, que mantiene, por lo tanto, una unidad en la cosmovisión, con culturas conocidas muchísimo tiempo después. Yo creo que vale la pena reflexionar sobre la largueza de este periodo de tiempo y cómo se iban desarrollando culturas que mantenían ciertos aspectos similares y al mismo tiempo una enorme diversidad étnica y cultural y de lenguas en todo este vasto territorio. Sí, fíjate, esto que comenta Sara es muy importante, porque en efecto, de lo olmeca a lo azteca, que ya es, digamos, la última cultura, pues son 3,000 años. Mucho tiempo. ¿Verdad? Sí. En que se ha dado todo un desarrollo, todo un proceso de desarrollo. Yo diría que los aztecas o mexicas son la fachada de Mesoamérica, la fachada última, ¿no?
Sí. Es el resultado del proceso de desarrollo Claro. de una civilización originaria que culmina con los mexicas, ¿verdad? Exactamente. Eso es. Y que tiene inicio con los Claro, olmecas. claro. Ya existía desde antes presencia humana, desde Por luego. supuesto, claro, el claro. poblamiento de América es mucho más antiguo. Mucho más antiguo. Pero cuando podemos decir, esto es Mesoamérica, Exacto. es a partir de esta Exactamente. civilización Sí, sí. que ocurre justamente en el sur de la costa del Golfo. Es el pueblo olmeca el que va a sentar las primeras bases de lo que posteriormente veremos ya en las diferentes regiones mesoamericanas, ¿verdad? En el altiplano, en Oaxaca, en Lomaya, en la misma costa del Golfo, por ejemplo. Una cosa muy interesante, por ejemplo, en las esculturas de los danzantes En en Monte Monte Albán, Albán. ¿verdad? Monte Albán, ujú. Tenemos inscripciones que tienen ya la imagen del Altépetl, del cerro. Ese glifo que va a continuarse con los mexicas tiene más de 2000 años de duración, Sí, ¿verdad? sí, fantástico. Y Monte Albán es una de las ciudades precisamente más tempranas, antiguas, sí. más tempranas Sí. de Mesoamérica. Influida por lo olmeca, yo creo. Exactamente. Que esa tuvo una larga continuidad Claro, y eso claro, es muy interesante claro, de Monte Albán, claro. porque en Mesoamérica muy a menudo los sitios prehispánicos tienen una duración corta. Llegan, se desarrolla la ciudad, pasan 4 siglos y abandonan, ¿no? Y entonces los arqueólogos vamos ubicando en esta periodización. Pero Monte Albán tuvo Sí, hasta ocupación después del muy año larga, 1000, ¿verdad? Y desde el preclásico. Presencia en Sí. Teotihuacán, por ejemplo, Presencia ¿verdad? muy Por severa en Teotihuacán, muy por fuerte. supuesto. Sí. Félix, Yo tú quería que hacer te vi levantando una la mano. reflexión muy pertinente, creo. Efectivamente, Mesoamérica es uno de los focos originarios de civilización, tiene un desarrollo cultural independiente. Y esto plantea un gran problema a la arqueología y a la reflexión histórica mundial. ¿Por qué? Claro. Porque en Mesoamérica no hubo animales domesticados, no hubo rueda, no hubo el manejo de los metales, del bronce y el hierro. Entonces quiere decir que fue un fenómeno de desarrollo civilizatorio sui generis, que un gran pensador como Hegel, en sus prelecciones de filosofía, dijo que América era el continente del futuro, pero lo quitaba del pasado, no lo ponía en la historia. Esto es interesantísimo porque lo que se plantea en Mesoamérica es una ruptura del paradigma de la evolución unilineal. Exacto. Aquí exacto. viene un nuevo paradigma, la evolución multilineal, que se va construyendo con los trabajos de Wittfogel sobre las civilizaciones hidráulicas, el despotismo oriental, el modo de producción asiático, los trabajos de Julian Stewart, que compara las civilizaciones, estos focos que decía don Miguel, y ahí pone a Mesoamérica en el cuadro y ve que hay unas civilizaciones que avanzan paralelamente, no en la línea del regadío necesariamente como es el esquema unilineal. Los trabajos de Gordon Childe, que ya mencionó, la revolución neolítica, que es cuando el hombre produce alimentos y tiene un excedente que permite todos esos desarrollos que mencionó don Miguel. El descubrimiento de la agricultura. Claro, Es y la revolución urbana, ¿no? Claro, yo quisiera abundar en lo que está diciendo usted. Es decir, Mesoamérica interesa al historiador, al antropólogo. ¿Por qué? Porque es un desarrollo diferente, Claro, paradójico claro, a veces. claro. Tener el cero y no tener un instrumento de metal. Así es, interesantísimo. ¿Verdad? Sí. Pero hay algo más. Esto lo comenzamos a ver en los años 50, 40, 50, en Mesoamérica, después de que hay un proceso de investigación que le da mucha importancia a los centros ceremoniales, a las piezas en sí mismas, pero no estudia ese proceso, las fuerzas sociales ni las fuerzas productivas que llevan a construir esta civilización. Estos autores que he mencionado, a los que debe agregarse Lawrence Crowder con el estudio del Estado comparativamente en las civilizaciones originarias y que tiene como trastelón el pensamiento de Marx, tienen un efecto en México en los estudios de Pedro Armillas, claro. de Eric Wolff,